todos, señores, buenas noches. La Catedral Renacentista de Jaén sigue siendo foco de noticias. Desde hace muchísimo tiempo es el templo más importante que tiene la ciudad, el monumento más importante que tiene la ciudad, pero desde hace muy poquito tiempo, pues evidentemente está en el foco de muchas noticias. Como ustedes saben, ha sido objeto de polémica, entre comillas, ese toque de campana a misa, fundamentalmente en los toques del domingo por la mañana. También el expediente para que sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO está siendo objeto de debate, de análisis y de distintos comentarios por parte de distintas fuerzas políticas. La catedral está en el foco de la atención de todos los ciudadanos. Recientemente se firmaba un convenio entre la catedral y la diócesis y Caja Rural para que una de sus zonas sea habilitada como sala de exposiciones. Sin ir más lejos, parece que está prevista la de la Virgen de la Cabeza, coincidiendo con la llegada de la patrona de la diócesis también al templo catedralicio. Por todo ello, la catedral es noticia esta noche en Onda Jaén Televisión. Con nosotros el deán de la Catedral, Francisco Juan Martínez Roja. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar. Todos los temas de alguna forma están siendo objeto de debate por parte de los ciudadanos, están siendo objeto de polémica en algunos casos. Pues vamos a empezar por el último, ¿no?, que ha suscitado la polémica, que es esa presunta contaminación acústica de las campanas de la Catedral. Bueno, pues ¿cómo marcha ese tema, no? Bueno, el tema, estamos a la espera de un pronunciamiento nuevo del Ayuntamiento. El 19 de diciembre pasado se llevó a cabo una medición de acuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A partir de ahí, de esa medición, el Ayuntamiento dictó una resolución, en concreto la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento, con fecha 2 de julio. A nosotros se nos comunicó a la Catedral con un mes de retraso por problemas que había en el registro, periodo estivo vacacional, en el registro de salida, y teníamos un mes para presentar un recurso de reposición a esa resolución del Ayuntamiento que hicimos puntualmente el 2 de septiembre, presentando pues un informe técnico sobre la imposibilidad de reducir materialmente los 5 decibelios que se supone que se sobrepasaba con respecto a la ordenanza de ruido. Las alegaciones desde el punto de vista jurídico también de nuestro abogado, y luego pues las 31.154 firmas que se habían recogido pues desde prácticamente el 10 de julio hasta final del mismo mes. A partir de ahí el Ayuntamiento comunicó a la otra parte nuestros recursos de reposición. Tiene que presentar la otra parte también sus alegaciones, y a partir de ahí de nuevo la Comisión de Medio Ambiente se reunirá para pronunciarse de nuevo sobre esta cuestión. Ahí estamos viendo imágenes de esas polémicas toques de campana que han sido recurridos por un ciudadano. Cuando usted está diciendo que evidentemente el Ayuntamiento marca una resolución en ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sí. Entiendo que el problema que ahora tiene que ser objeto tanto de una medición por parte de ustedes, o mejor dicho, objeto de todo este procedimiento administrativo, el tema no es nuevo. Entiendo que esto, porque la catedral ha estado ahí y los procesos jurídicos se dilatan muchísimo en el tiempo. ¿Desde cuándo datan las denuncias, reclamaciones de este ciudadano? ¿Desde cuándo está abierto este proceso? Pues este proceso tiene sus raíces desde hace 10 años. Hace 10 años empezó esta queja de este ciudadano, que ya se dirigió al Ayuntamiento, y pues se le fueron dando largas con el argumento de que no había aparatos para medir los sonidos, que no había, la patrulla verde no estaba dotada de ese instrumental que por ley pues tiene que tener, y es lo que al final dijo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ante, digamos, la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento, él recurrió a la Audiencia Provincial. La Audiencia Provincial desestimó la petición de este ciudadano. Entonces fue cuando recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y el Tribunal Superior dictó esa sentencia condenando, entre comillas, al Ayuntamiento a que hiciese la medición, puesto que por ley pues tiene que tener la patrulla verde un aparato de medición. ¿Han hecho ustedes del Cabildo Catedralicio alguna prospección, hablando con el proveedor de las campanas, para ver si hay una forma material de reducir el ruido? El problema es que el sonido se produce precisamente con el choque de metal con metal. Poner cualquier tipo de amortiguación pues desvirtuaría lo que es el sonido, y entonces pues el informe que la empresa que realizó las campanas ya en su tiempo, en la inmediata posguerra, esas dos que son las que tocan para misa los sábados por la tarde y los domingos, vísperas de fiestas y solemnidades,
y que luego nos lleva el mantenimiento de las campanas, es que pues la única solución sería hacer unas campanas nuevas, con lo cual me parece que es ya pues algo absolutamente desproporcionado por la queja de un ciudadano frente a lo que se ha visto precisamente en la campaña de recogida de firmas, que es el sentir mayoritario de la población, y más cuando son unos toques que son pues absolutamente en horario normal, el primero a las 9:30 de la mañana y el último a las 7 de la tarde en horario de verano, a las 6 en el horario de invierno. ¿La feligresía que ha firmado solamente desde la ciudad de Jaén o han recogido ustedes firmas procedentes de la diócesis? Nosotros limitamos nuestra campaña a la ciudad de Jaén, a los templos de la ciudad de Jaén. Luego ha habido personas que se han llevado también pliego de firmas a establecimientos públicos, he tenido ocasión de verlos y demás. Y luego en algún pueblo de alrededor sí me consta que personas que han venido, la catedral es muy visitada, o personas cuando vienen a Jaén aprovechan pues para venir, para confesar o para el acto de veneración del Santo Rostro, y ha habido, pues me consta que ha habido algunas hojas que vienen de pueblos limítrofes, pero la mayor parte son todas provenientes, porque además muchas de ellas tienen el sello de la parroquia o del centro de culto donde se llevaron, vienen de la ciudad de Jaén. Usted sabe, porque me consta que es colaborador de los medios de comunicación y por tanto usted está pendiente de este tema también en lo que se está debatiendo en los medios de comunicación, que de alguna forma se está produciendo una una especie de digamos que mala fama en contra de este ciudadano que ha dicho que el ruido de la catedral, por la cercanía que tiene él, su vivienda a la catedral, pues que le molesta. ¿Qué le parece? ¿Qué sensación tiene, no? De alguna forma no escarnio, porque no se está produciendo el escarnio, pero ¿qué sensación tiene, no? de todo este tema? Yo creo que uno tiene que asumir su responsabilidad, es decir, cuando se inicia una campaña de este tipo y a veces con argumentos pues de tan poco fuste como los que se esgrimen, pues uno tiene que ser responsable con sus decisiones, y uno también es fruto, podríamos decir, o consecuencia uno es hijo, podemos decir, de sus acciones, porque la cuestión no es solamente ahora el rebajar, en definitiva, en un primer momento lo que había era un deseo, digamos, de silenciar totalmente, y lo que hace la gente es darse cuenta que es un sinsentido, que es algo absurdo, porque si fuese realmente un sonido, hay muchos otros sonidos que son peores. Ahora empezaremos la fiesta de San Lucas pronto y tendremos toda la tarde del inicio de fiesta precisamente en la zona alrededor de la catedral, Carrera de Jesús, Plaza de Santa María, Calle Campanas, pues tendremos todo un espectáculo festivo que producirá bastante más decibelios que eso. No digamos nada, pues todas las obras que hay ahora iniciadas en nuestra ciudad, que producen muchísimos más decibelios, y eso realmente sí los podemos calificar de ruido, mientras que yo creo que el gran equívoco, y es lo que la ley no contemplaba, y ahora la nueva ley precisamente de ruido de la Comunidad Autónoma de Andalucía sí contempla, es que no se puede equiparar el sonido de las campanas, repito bien, con un simple ruido. Ustedes reconocen que el Ayuntamiento, de alguna forma, lo que está haciendo en esa resolución es ejecutar la sentencia dictada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¿Ustedes qué le piden exactamente en ese recurso de reposición al Ayuntamiento? Nosotros lo que pedimos es que precisamente esa especie de laguna jurídica que engloba en el concepto general de ruido dentro de la ordenanza a cualquier tipo de manifestación sonora, pues se especifique y se clarifique que el sonido de las campanas no entra dentro de esa calificación de ruido, como se ha hecho ya, es decir, no sería un procedimiento novedoso. Hay otras ciudades como Pamplona, como Valencia, que ya lo han hecho. Aparte de que también existe la misma ley de calidad acústica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la ley 7/2007 de nuestra comunidad, donde se prevé que con un decreto de la alcaldía se excluyan de la normativa de la ordenanza de ruido municipal manifestaciones acústicas no continuas, sino esporádicas, de carácter lúdico, festivo, musical y religioso. Se podría hacer perfectamente desde el punto de vista legal, ¿no? Y lo que te decía es que en el esbozo de la ley, de una nueva ley acústica para nuestra comunidad autónoma, pues ya evidentemente hay unas disposiciones para excluir dentro del concepto de ruido lo que serían sonidos. No digo ya, no me atrevo ya, digamos, a calificar lo que también se puede calificar de música, puesto que hay conciertos de campanas, que sería el sonido producido por el tañido metálico de estos objetos. Por lo tanto, ¿entienden ustedes que existen mecanismos para que el Ayuntamiento tampoco le tiren la oreja al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por inejecución de sentencia? No, es decir, la sentencia del tribunal lo que le ordena al Ayuntamiento es que haga una medición y que actúe en consecuencia, nada más. Es
decir, si hace esa medición no llegase a sobrepasar los decibelios, si esa medición estuviese hecha desde el punto de vista técnico de manera defectuosa, etcétera, etcétera, ahí ya el Tribunal Superior no se entremete en nada de eso, únicamente ordena, puesto que por ley tiene que tener un aparato de medición con el que esté dotado de la patrulla verde, que haga una medición y que luego, a partir de la legislación, pues actúe. Bueno, vamos a dejar el tema de las campanas, que yo creo que ha quedado al menos la postura del Cabildo pues meridianamente clara en todo este aspecto de las campanas. Vamos a hablar de las cubiertas de la catedral, porque recientemente ha anunciado la Administración del Estado, fundamentalmente el Ministerio de Cultura, el destino de casi 5 millones de euros para arreglar las cubiertas de la catedral. Hace, no sé si 2 o 3 años, la última ministra de Cultura que visitó en la catedral, Carmen Calvo, sí, estuvo por aquí y anunció precisamente medidas extraordinarias que no cuantificó en aquel entonces, que en algunos generó, a mí también, un poco de escepticismo. Anuncio político sin dinero es a veces conjunto nulo o vacío, pero en este caso parece ser que sí, que el dinero va a llegar. En definitiva, la Consejería de Cultura también está interviniendo. ¿Cómo marcha el arreglo de la cubierta de la catedral, de las bóvedas, y hasta dónde se quiere llegar? Pues ya se realizó una primera intervención hace prácticamente ya casi 5 años a cargo del Ministerio de Fomento y de Cultura, con el plan del 1% cultural de lo que recauda Fomento, que aplicaba a proyectos culturales, y falta un 2%, 2 tercios, los 2 tercios restantes. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía realizó una intervención puntual, dado el mal estado que había en el tejado que cubría las capillas de Santiago, San Benito y Santa Teresa. Y ahora faltaba pues el resto, faltaba el resto. En un primer momento, cuando vino Carmen Calvo, que se había iniciado esa intervención puntual, recuerdo que ella dijo públicamente, se habían puesto en toda la lonja del Sagrario, se habían puesto los andamios, y dijo no se quitarán. Ahí tenemos imágenes de esa visita de Carmen Calvo a la Catedral de Jaén. Perdone, continúe. Sí, sino que dijo no se quitarán los andamios hasta que yo no estaba en esa, estaba afuera, no sé dónde estaba. Sí, ahí está el obispo de la diócesis, don Ramón del Hoyo. Comentó ella, dice, no se quitarán los andamios hasta, yo estaba en un congreso en Alcalá Real, ahora recuerdo, un sábado por la mañana fue, hasta que no esté terminado todo, ¿no? Pues se quitaron los andamios y no estaba terminado todo. Luego se hizo un primer proyecto en el que se anunció precisamente cuando subimos con el consejero, el entonces consejero de la Presidencia, Gaspar Zarría, la alcaldesa, la consejera de la delegada de la Consejería de Cultura, Francisca Compañía, etcétera, subimos a los tejados para ver el resultado de esa primera intervención de emergencia. Había un proyecto de unos 4 millones. Y yo sé, porque estuve colaborando en cuestiones sobre todo de búsqueda de documentos en el Archivo Histórico Diocesano, que el arquitecto conservador de la catedral, don Pedro Salmerón, hizo ya el proyecto de esos 2 tercios. Ahora, a partir de una interpelación parlamentaria del anterior alcalde de Jaén, Miguel Sánchez de Alcázar, es cuando ya la ministra González Sindo, la ministra de Cultura, anunció esa intervención en 5 millones. Pero tú decías que era escéptico, yo también soy un poco escéptico en el sentido de no... Imágenes de esa visita a la actuación puntual que comentaba antes son las que empezamos a ver. Pues yo me gustaría ver en concreto realmente esa intervención, porque hay que reconocer, el centro es Pedro Salmerón, es el arquitecto, a la derecha estaba Paco Rey, a la izquierda Francisca Compañía, la delegada de la Consejería de Cultura. Efectivamente. Realmente hay que reconocer que no estamos en el mejor momento para, digamos, los dineros de las cubiertas no se ven. Los dineros que se emplean en las cubiertas no se ven. Se ven si te pilla debajo y llueve, y entonces cae el agua, ¿no? Pero si no, no se ve. Entonces, económicamente estamos en un momento difícil. Ayer venía en el periódico que el Fondo Monetario Internacional ha anunciado ya que la crisis empieza a terminar, pero que precisamente nuestro país en el 2010 todavía no habrá superado la crisis. Entonces yo creo que ahí puede, y me parece que es evidente, puede haber otras prioridades antes que las cubiertas de la catedral. De todos modos, ahí entran ya en juego otras circunstancias, como puede ser la declaración de patrimonio, que supongo que hablaremos también, en la que evidentemente si el edificio en su fábrica no está
no digo en perfecto estado, un edificio tan grande y tan amplio siempre pues tiene que estar en un continuo proceso de conservación, tiene que estar presentable, no puede tener el estado que tienen algunas zonas de las cubiertas para alcanzar el objetivo de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. En definitiva, si esos 5 millones de euros vienen, el proyecto ya está ahí, por tanto las obras podrían comenzar. Sí, inmediatamente, el proyecto ya ¿no? está hecho. El proyecto ya está hecho y yo me consta que aprobado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, entonces sería iniciar las obras directamente, sí. Sin que sea, ¿cómo quedarían un poco para que nos entendamos? ¿Cómo quedarían esas cubiertas en caso de que se invirtieran íntegramente esos 5 millones de euros? Bueno, las cubiertas aparentemente lo único que veríamos serían las tejas colocadas en su sitio, ¿no? Porque el sistema, como saben nuestros telespectadores, el sistema no es un tejado uniforme, sino que son diversos tejados que normalmente ocupan una o dos capillas, o una o dos bóvedas si se trata ya de las naves laterales y central de la catedral. Entonces lo primero que hay que ver es el estado de las vigas, que suele ser, porque son pinos segureños, algunos completos, enormes, suelen ser bastante bien, suelen estar en un estado bastante, digamos, aceptable de conservación. En caso de que no, como ha ocurrido, por ejemplo, en esa intervención puntual en la esquina de la Capilla de Santiago, San Benito y Santa Teresa, hay que reemplazar la madera, hay que curar la ya existente y hay que luego fijar encima de las tablas que están encima de los palos, hay que fijar un aislante, como una especie de tela asfáltica, y luego en un proceso para evitar también, no hay que olvidar los aires de Jaén, ¿no? En un proceso con una especie como de cuñas metálicas, ¿no? Unir las tejas de manera que resistan el embate del viento, que evidentemente a esa altura uno de los peores enemigos que tienen los tejados. Comparándonos, porque usted hablará con otros deanes de otras catedrales, de capital de provincia, en este caso nos vamos a centrar, comparándonos con otras catedrales de nuestro entorno, de Andalucía, ¿cómo se encuentra desde el punto de vista del apoyo de la Administración la Catedral de Jaén con respecto a este tema, infraestructura? Sí, bueno, en Andalucía, limitándonos a Andalucía, yo creo que estamos bien, es decir, yo no tengo queja. Las relaciones con la Administración Civil, yo soy delegado, aparte de ser deán de la catedral, soy delegado episcopal de Patrimonio, y las relaciones con la Delegación de Cultura son fluidas, hablamos con claridad, colaboramos mutuamente siempre que podemos. La última prueba más visible ha sido la exposición Andalucía Barroca, la itinerante, que estuvo en nuestra catedral pues prácticamente desde me parece que era el 9 o el 10 de diciembre hasta pasado Reyes, ¿no? Ahora, evidentemente, nosotros no podemos compararnos con Sevilla, no podemos compararnos con Córdoba. Córdoba tiene además un aliciente, y es que el todavía obispo de Córdoba, arzobispo coadjutor actual de Sevilla, es el presidente de la Comisión Episcopal de Patrimonio, de la Conferencia Episcopal, y claro, mantiene con el Ministerio de Cultura una relación de tú a tú, y bueno, pues ha obtenido una partida importante para la restauración del crucero de la catedral renacentista, y también para toda la zona del Minrab, de la antigua mezquita, ¿no? Pero que a pesar de eso, yo creo que en líneas generales la restauración de ese tercio que fue, como digo, hace 5 años, y luego el proyecto demuestra, bueno, que se tiene en cuenta que la Catedral de Jaén es una catedral original, es una catedral singular, y es un bien que hay que proteger. Luego hay otras catedrales, pues Guadix, Almería, que evidentemente pues son más, podríamos decir, no voy a decir en cuanto a calidad artística, en eso no me voy a pronunciar, ¿no? Pero en cuanto a volumen, pues son bastante inferiores a la nuestra, y no requieren unas intervenciones tan sistemáticas como el proyecto nuestro de las cubiertas, o luego lo que ya sería una segunda fase, que también en ese sentido se ha pronunciado don Pedro Salmerón, la restauración de algunas de las fachadas, sobre todo la fachada principal, que es la que puede estar, donde los elementos meteorológicos pueden incidir más negativamente. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque en este caso yo le voy a recordar un tema que entiendo que está siendo objeto de debate por parte de ustedes. Es una determinación de la Diputación Provincial de Guadalajara, donde, como consecuencia de una subvención pública, quieren obligar a que para recibir esa subvención pública la Iglesia retire determinados elementos no acordes con la ley de memoria histórica
No sé si se encuentra dentro del templo, no sé si en la fachada, pero evidentemente ese tema ha estado ahí. ¿No entienden, no creen ustedes que un exceso de participación de la administración en el patrimonio eclesial pueda hacerles perder a ustedes autonomía? Por ejemplo, que en un momento dado diga la Consejería de Cultura, bueno, pues ahora, señor don Ramón del Hoyo, ponga usted precio a la entrada a la Catedral de Jaén. Teóricamente no tendría por qué ser así. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que las administraciones públicas gestionan lo público es de todos. En ese sentido hay que tener en cuenta que lo público no puede ser manifestación únicamente de una ideología, de un pensamiento político determinado que tenga unas prioridades que no compartan una gran parte de la población. Nosotros tenemos, yo personalmente pienso que el modelo centroeuropeo o el modelo americano, en el que el Estado, no voy a decir ningún partido político, ninguna ideología política, sino el Estado como representante de la mayoría, colabora en los distintos ámbitos de la sociedad, puesto que esa colaboración repercute positivamente en un amplio porcentaje de la ciudadanía, pues es el ideal. Ahora, evidentemente, poner hipotecas, por lo menos el Cabildo, nosotros no hemos hablado de este tema, pero conociendo a mis compañeros, puesto que no hay que olvidar que el Cabildo es un órgano colegial y las decisiones se toman siempre por votación entre todos los miembros en activo, no admitiríamos hipotecas ninguna. No admitiríamos hipotecas y sobre todo desde ese punto de vista, pues podríamos decir partidista, parcial, restrictivo y con una ideología, o desde una ideología, sea del signo que sea, que realmente no respeta lo que es sentir mayoritario, por lo menos de la población. Entonces, ¿y hasta qué punto están ustedes dispuestos a hacer? Puede haber incluso fieles que a usted le puedan criticar, por ejemplo, por la fiesta de los Reyes Magos y esa escenificación que tiene lugar desde hace 2 años en la puerta de la fachada de la catedral. Es decir, ¿dónde está la autonomía del Cabildo y dónde está la intromisión de la administración? No, la intromisión no, es decir, se vota. Se presenta un proyecto, piden esto y dice, pues sí o no. Eso es lo que ha ocurrido. El Cabildo mantuvo buenas relaciones con la anterior corporación municipal. Lo que la anterior corporación municipal pidió y razonablemente se vio que no iba en contra del valor y del sentido genuino de la catedral se concedió. No hay que olvidar que el Festival de Otoño de Jaén, que inició la anterior corporación municipal, tenía una de sus sedes, de sus conciertos sobre todo de música antigua, renacentista y barroca, en la sacristía de la catedral. Y todavía sigue habiendo, cuando se pide conciertos que se acomodan a lo que es la normativa litúrgica, música religiosa, música sacra, se concede. En el caso concreto de la cabalgata, pues ocurrió exactamente lo mismo. Se presentó el proyecto, se votó positivamente, se vio que era... Porque no se trata, yo creo que aquí el problema es que la política lo invade todo. Y negativamente. En la vida española hay una politización excesiva de todos los ambientes y eso termina empujando a unos y a otros a que en definitiva se busquen intereses particulares y no el interés de la mayoría de la población. El que se haga como se hace en otros sitios, en Almería es el obispo, pero de hace muchísimos años el que recibe a los Reyes Magos en la catedral, es el obispo, ¿no? Evidentemente, aquí fue desde hace 2 años novedosa la iniciativa de hacer esa representación, que desde el punto de vista estético y desde el punto de vista artístico no creo que haya nadie con 2 dedos de luces que pueda criticarla, y sobre todo se trata de algo muy importante, que los que participamos allí nos damos cuenta, que es el Día de los Niños, y es la fiesta de los niños, y hay que buscar el que esos niños que todavía viven con candidez, como lo hemos vivido nosotros hace ya años, ese día tan importante, pues lo sigan viviendo. Luego, intentar sacar conclusiones de que si hay fotos juntos de uno, en este caso yo, y de otra, en este caso de la alcaldesa, o que si hay utilización de... Yo me parece que ya eso es ir excesivamente más allá de lo que realmente es el acontecimiento. Si hay cambio de gobierno, y municipal me refiero,
y el ayuntamiento sigue queriendo hacerlo mientras realmente se mantenga el sentido genuino de la fiesta, que es recordar un episodio bíblico, no hay que olvidarlo, la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús, y se sigue haciendo así, pues no veo por qué va a haber que decir que no. Ir más allá yo creo que ya es juzgar en exceso intencionalidades sin tener conocimiento de cuáles son las circunstancias. Y vuelvo a repetir, no es cuestión del DEAN. El DEAN, como digamos representante y portavoz nato del Cabildo, es el que actúa en ese caso, pero es el Cabildo el que aprueba esa resolución. Podemos dejar puntualizado que no existe ningún conflicto en la relación, en este caso, entre el ayuntamiento actual y el Cabildo Catedralicio. Las relaciones son, pero evidentemente, bueno, pues es un tema que está ahí, pensamientos que están en muchos telespectadores, y yo quería aprovechar la oportunidad de que esto esté aquí para que, de alguna forma, quede clara cuál es la postura del Cabildo con respecto a este tipo de manifestaciones, ¿no? Este tipo de manifestaciones yo creo que mientras no desdiga programar lo que dice la legislación canónica, mientras no vayan en contra directamente del sentido genuino del templo, no creo yo que la veneración de los Reyes Magos se hace en todos los pueblos, y cuando hemos estado, yo he estado de párroco, lo hemos hecho siempre, ¿no? La adoración del niño, pues algo normal. Es algo normal y algo habitual. ¿Qué ocurría antes aquí? Pues que no se había hecho sencillamente. Si antes se hubiese pedido y se hubiese examinado cuál era el proyecto, se hubiese visto que es factible, y no solamente factible, sino que yo creo que salta a la vista que la inmensa parte de la ciudadanía, una inmensa parte, lo ve positivamente, pues se hubiera hecho. Todavía aquí en Jaén no ha sido objeto de polémica. Yo le voy a pedir a mis compañeros unas imágenes sobre unas lápidas conmemorativas que hay en el interior de la catedral, que hemos preparado pues precisamente para hacerle esta pregunta al deán. Hay unas lápidas a la izquierda y a la derecha, más justo antes del altar mayor, donde se hace un recuerdo, ¿no?, a sacerdotes y a personas que perdieron la vida durante el conflicto de la Guerra Civil Española. Y se habla de revolución marxista. Textualmente, creo recordar, ahí tenemos las lápidas a las que yo hacía referencia. Son sacerdotes que murieron durante la Guerra Civil, pero se habla de una revolución marxista, como usted sabe. Ahora está en boga la Ley de Memoria Histórica, y de alguna manera quería preguntarle si eso ha suscitado alguna ampolla, ha habido alguna referencia pues a esa lápida donde, bueno, hay un contenido evidentemente ideológico, puesto que muchos somos los que pensamos que no hubo revolución precisamente marxista entre el año 36 y 39, sino en cualquier caso todo lo contrario, pero eso está ahí, y la Ley de Memoria Histórica también. ¿Había alguna invitación a que de alguna forma eso se suavice, se elimine, se ponga de otra manera? No ha habido ninguna invitación. Polémica sí hubo. Hace 2 años, justo al poco tiempo de tomar yo posesión de mi cargo, un diario nacional precisamente sacó una foto, tanto de estas lápidas como de otras que hay en la Catedral de Córdoba, haciendo precisamente referencia a que no se veía con agrado, no se veía como algo positivo el que el gobierno concediese algún tipo de subvención a monumentos que mantuviesen este tipo de representación. Entonces, pues tuvimos que salir un poco al frente de esa información. Luego la Ley de Memoria Histórica zanjó claramente la cuestión, puesto que en el interior de cementerios, de capillas de cementerio, de espacios cerrados de templos, no ordena ningún tipo de intervención, solamente en los exteriores, y con lo cual esta quedaría pues, podríamos decir, exonerada de la aplicación de esa Ley de Memoria Histórica y de las posibles consecuencias financieras que podría tener. En cuanto al texto, yo quiero, como hice en su momento con los periodistas de este diario, reseñar algo importante. Terminada la Guerra Civil, fue el gobierno el que en muchos sitios ordenó la colocación de una serie de lápidas donde había caídos, se decía por Dios y por España, que eran de todo tipo. Quiero decir, eran sacerdotes, podían ser seglares. Estas lápidas no se colocaron por orden gubernamental. Estas lápidas fueron colocadas por los sacerdotes de Jaén, que quisieron honrar a su obispo, que fue el primero fusilado sin ningún tipo de salvaguarda de sus derechos constitucionales,
el vicario general deán de la catedral y 134 sacerdotes más, que murieron. De todos esos 134, uno a uno, al párroco de Santiago de la Espada, se le hizo proceso y fue fusilado en el tiro nacional aquí. El resto murieron sin ningún tipo de proceso, ¿no? Entonces fue el agradecimiento de un colectivo que se había visto. No hay que olvidar que los sacerdotes que murieron aquí en Jaén en la guerra civil, en esas circunstancias, la mayor parte de esos sacerdotes eran todos de origen bastante humilde, sencillo. Tenemos toda la biografía de estos sacerdotes que se van a publicar en breve. La gente que tenía un poco más una posición pudiente, pues normalmente los hijos que querían ser sacerdotes pues se hacían religiosos, dominicos, jesuitas, ¿no? Pero luego pues, sacerdotes seculares para estar en parroquia y demás, eran la mayor parte de ellos de extracción humilde, eran hijos del pueblo, ¿no? Y fue ese colectivo que se vio tan traumatizado por la pérdida del 44% de sus efectivos, que se dice pronto, el 44% de sus efectivos, el que finalizada la guerra, con una colecta quiso rendir tributo. Ahí no hay nada más que sacerdotes. No hay ningún seglar, ni hay ningún elemento de los calificados como rebeldes, hostiles a la República, etcétera, etcétera. No, ahí son todos, empezando por el obispo y terminando con los sacerdotes y dos seminaristas que murieron también. Entonces yo creo que no puede herir la sensibilidad de nadie el que el presbiterio de Jaén, los sacerdotes en el año 39-40 quisieran recordar a sus compañeros que habían muerto. En cuanto a la afirmación revolución marxista, que es la que puede pues un poco ser más chocante, hay que encuadrarla dentro de el tiempo en el que se hace en la inmediata posguerra. Y luego, precisamente hoy hay revisiones historiográficas, no me voy a referir a Pío Moa, que puede ser ni a Ricardo de la Cierva, ¿no? Pero hay historiadores como Gabriel Jackson o como Stanley Payne, que no son sospechosos en absoluto de ser profranquistas, y lo que sí dejan en evidencia es que determinados elementos, ante el levantamiento del ejército de África, sí pues intentaron llevar adelante una revolución, como había ocurrido con la Primera Guerra Mundial en el 17 en Rusia, que aprovechando el descontento social pues por las pérdidas tan de vidas humanas que había tenido el Imperio Ruso frente a los alemanes, pues fue precisamente el momento en el que se aprovechó para llevar adelante la Revolución de Octubre. Y aquí pues en cierto modo, no de manera generalizada, pero sí hubo un intento de llevar adelante ese tipo, hubo colectivizaciones agrarias, es un tema que está muy, muy estudiado. Pero yo creo que realmente no hay que hacer más problema del que realmente es. Es decir, esto es unas lápidas que no se pusieron por orden gubernamental y que es el homenaje de un colectivo a algunos de sus miembros, pues eso, que perdieron la vida pues de una manera injusta, porque como te digo, de los 134, a uno se le hizo proceso judicial, los demás murieron sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de, digamos, de legalidad judicial, entre comillas. Sí, pero casi haría falta un guía, ¿no?, para entender un poco eso hoy en día, en pleno siglo XXI, eso de revolución marxista, y además encuadrarlo en los años del 36 al 39. Bueno, hay que tener en cuenta que precisamente es que en Jaén, nosotros decimos 36-39, pero es que en Jaén las tropas franquistas, si mal no recuerdo, entran el 30 de marzo del 39. Sería un poco por ese sentido, ¿no?, de abarcar, no es toda la guerra en España, ¿no?, sino en concreto en Jaén, aunque la mayor parte de las víctimas eclesiásticas en Jaén son del verano del 36. Le decía lo de la sensibilidad, se preguntaba con el tema de sensibilidad, porque como usted bien sabe, es un tema que está en los medios de comunicación, hoy mismo está en los medios de comunicación, con el tema del Valle de los Caídos, la respuesta de la Comunidad de Madrid con respecto a que, bueno, pues que exhumar algunos cadáveres del Valle de los Caídos puede ir en contra de la Ley de Protección de Datos, que eso son las competencias del Estado y las competencias de las comunidades autónomas. Por eso le hablaba yo de sensibilidad, de que alguien que llegue y lea eso, como ahora está tan en boga hablar de los temas relacionados con la Ley de Memoria Histórica, de ahí yo lo decía, ¿no? Alguien que llegue ahora y no entienda o no haya asistido a la explicación que nosotros acabamos de asistir por parte de usted, ¿no? Luego también quiero hacer referencia, es decir, cuando a veces pues se lea el monumento que hay a los fusilados del bando republicano en el cementerio de San Eufrasio, no hay que olvidar que el cementerio de San Eufrasio es de propiedad eclesiástica y el obispado no se opuso en absoluto a que se levantase ese monumento allí, aunque lo gestiona el ayuntamiento, bueno, ya está cerrado por lo que se llama para la monda, ¿eh?
pero el suelo y el cementerio es propiedad eclesiástica, y yo creo que lo que hay es un poco que avanzar en ese sentido avanzar en el sentido del diálogo. Antes te lo iba a haber dicho cuando me hablaba de la relación con el ayuntamiento. Nosotros somos muy cainitas los españoles, y hay que ser un poco más civilizado, hay que hablar, hay que respetarse, hay que tener un trato exquisito, hay que ser educado. Yo creo que con eso está hecho más de la mitad. Entonces, tener ahora toda esa cuestión, por ejemplo, nos estamos acordando mucho de la inmediata posguerra, y no nos acordamos de lo que ocurrió y de lo que la Iglesia ha hecho en la transición. Que eso, vamos, yo era un muchacho, un mozuelo, pero quiero recordar que partidos que hoy tienen mucha presencia en la vida política local, regional y nacional, se refundaron en el segundo piso del obispado, porque es donde se podían refugiar para que los grises, lo que entonces eran grises, la Policía Nacional, no le metiera mano. Y digamos que esa labor un poco subsidiaria de apertura que la Iglesia facilitó con respecto a la transición democrática, hay que recordarlo y hay que reconocerlo también hoy. Lo que no podemos es pararnos en que si Franco entraba bajo palio. Hay que reconocer también todas estas cuestiones, que se hizo muchísimo, lo que hicieron las escuelas profesionales de la Sagrada Familia, la SAFA, como digamos, centros gestores de concienciación social y política en todo el periodo de la transición, y este mismo detalle que te he dicho de nuestro obispado, que albergó durante el periodo en el que todavía las libertades democráticas no estaban plenamente asentadas, pues a políticos que conocemos hoy con nombre y apellido, y que se acogían precisamente a sagrado, como se decía antiguamente, para evitar el que pudieran ser intervenidos, controlados o incluso encarcelados por las fuerzas de orden público. ¿Usted tiene miedo a que el cuadro de la Virgen de la Capilla pueda desaparecer del salón de plenos del ayuntamiento? Usted sabe que esto ha sido objeto de debate también en nuestro pleno municipal. Hombre, yo creo que los símbolos son importantes. Los símbolos definen una ciudad. Y una ciudad no puede renunciar a sus símbolos, porque sería renunciar a sí misma. Querámoslo o no, la tradición, la historia de nuestra ciudad, de nuestro país, es una tradición que está muy marcada por la influencia del cristianismo. Eso es evidente. En el caso concreto de la Virgen de la Capilla, pues ahí está el magnífico libro de Isidoro Lara, que demuestra cómo en la historia de Jaén, en los momentos álgidos, en los momentos, digamos, más difíciles, de epidemias, de pestes, siempre la ciudadanía recurría a la Virgen de la Capilla, y de hecho su nombramiento como alcaldesa perpetua, pues lo que está es reflejando un sentimiento muy vivo. La Virgen de la Capilla y nuestro Padre Jesús eran las dos imágenes. Yo creo que realmente a una persona que no esté excesivamente politizada, o si no hay ninguna normativa que vaya en contra, no tiene por qué molestarle a nadie el que se retire, o sea, el que se mantenga, perdón, un crucifijo o el cuadro de la Virgen de la Capilla, que lo que nos está hablando es un mensaje, pues, de amor, de solidaridad, de amparo, de protección, de ayuda a los más necesitados, que forma parte de nuestra historia. Y eso no podemos, por mucho que queramos, no podemos renunciar, porque sería renunciar a una parte de nosotros mismos. ¿Usted pudo ver ese pleno, vio ese debate municipal al que hago referencia, ¿no? ¿Le han hecho algún comentario? No. Por tanto, no tiene en principio que temer absolutamente nada, porque si no lo conoce, bueno, pues tampoco... Yo también digo una cosa, es decir, hablando, lo que sí te puedo decir es que con la cuestión de los crucifijos siempre digo una cosa. El problema no es que los quiten de las paredes, el problema es que los quiten del corazón. Ese es el problema. Lo preocupante es eso. Evidentemente, el que se quite de un lugar oficial, no hay que olvidar que el crucifijo es el mensaje de amor más grande que se puede dar, que se ha dado a la humanidad, y eso es lo que está recordando, no está recordando otra cosa, ¿no? Por encima de confesionalismo y de particularidades. Pero lo peligroso es que se quite el corazón de las personas que entienden que el sentido de su vida es precisamente la persona a quien está representando esa imagen. En cualquier caso, entiendo que el sentimiento religioso no es patrimonio de ningún partido político de la ciudad de Jaén. No. Es decir, no se puede. Siempre ha habido yo creo que los políticos y el poder en general, no ahora, siempre,
tiene la tentación de instrumentalizar lo religioso y lo político, como decía antes, a veces con prebendas, con dádivas, con dinero, pero yo soy historiador, de eso podría hablar mucho en la historia de España, ¿no? Cómo ha habido relaciones cordiales, positivas, entre ambas realidades, y como ha habido a veces pues instrumentalizaciones en un sentido y en otro que realmente han hecho que el perfil originario de esas dos realidades, de lo religioso y de lo político, pues terminase diluyéndose y perdiéndose. Pero evidentemente el sentimiento religioso no es patrimonio y mucho menos en un Estado como el nuestro, que se define como aconfesional, no digo laico, aconfesional, es decir, el Estado y las estructuras públicas no se definen con respecto a ningún tipo de creencia religiosa, reconociendo, como reconoce el artículo 16 de la Constitución, que por la trayectoria histórica de España la Iglesia Católica tiene un papel importante. Bueno, pues vamos a hablar de otro tema más. Vamos a hablar de una de las puestas en valor que últimamente se vienen haciendo de la catedral, en concreto de un lugar muy determinado, que es la sacristía, mediante esos convenios con la Universidad de Jaén para que se celebren determinados conciertos musicales en ese ámbito en concreto de la sacristía. La llegada del obispo don Ramón del Hoyo ha supuesto un cambio de política de la diócesis en cuanto a colaboración, en este caso con la Universidad de Jaén. Bueno, con la universidad, con el ayuntamiento, con instituciones privadas, porque el 28 de noviembre tenemos un concierto de un coro de Granada, Ars Canendi, me parece que se llama, que viene pues a cantar, a representar una especie, podríamos decir, de oratorio sacro sobre la vida de Cristo, con composiciones musicales que hacen referencia a las distintas etapas de la vida de Cristo. Ha habido, en cierto sentido, pues digamos, una interpretación más. Hay un decreto de conciertos en templos que lo que hace es fundamentalmente recordar la legislación de la Santa Sede de 1987 y de la Conferencia Episcopal Española del mismo año. Evidentemente, antes la normativa que había era, en cierto modo, un poco más restrictiva. Y en realidad no es que se hubiesen, como a veces se ha dicho, no es que se hubiesen prohibido los conciertos, pero digamos que las condiciones a veces podían terminar siendo un poco disuasorias a la hora de hacer un concierto. Lo que se ha hecho pues desde que llegó don Ramón es sencillamente aplicar la circular de la Congregación para Sacramento y Culto Divino de 1987, que dice, es muy sencilla, ¿no? Dice que en los conciertos se puede interpretar música, siempre que sea música sacra, música religiosa en sentido amplio, ¿no? El Beni Creator de la 8ª Sinfonía de Mahler, evidentemente es música religiosa, y únicamente que el espacio celebrativo no se puede convertir en un escenario, es decir, el presbiterio de Estalata no se puede convertir en un escenario. Salvando eso, pues las formalidades, siempre hay, según la normativa diocesana, pues una petición, un permiso, incluso en la catedral tenemos que pedirlo al obispado, haciendo constar el programa, los requisitos. También el que haya un seguro por parte de los organizadores que cubra pues a los intérpretes, etcétera, etcétera, cuestiones, digamos, de tipo jurídico normal, y eso pues es lo que se ha hecho recientemente y es lo que venimos haciendo. La diócesis colabora, yo creo que muy positivamente, desde hace ya, me parece que este es el 4º año, con el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Hay, de hecho, dentro del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza un apartado que se llama la música en los espacios vandelvirianos, y son conciertos que hay en templos construidos por Vandelvira, en La Guardia, precisamente La Guardia, el 13 de noviembre, animo a nuestros telespectadores, el 13 de noviembre, en la iglesia del antiguo convento de Dominico de Santa María Magdalena de La Guardia, actuará la Escolanía de Voces Blancas de la Catedral. En Huelma, en Villacarrillo, en Sabiote y en la Catedral de Jaén, que siempre un sábado por la tarde es el concierto de la sacristía, y luego un domingo en la misa de 12 intervienen, cantando el grupo que ha participado ya en el concierto del sábado, interviene interpretando la misa. Siempre suele ser una misa. En concreto, como la universidad funciona por cursos académicos,
pues para este curso académico hay ya programación sobre el convenio. No, todavía no hemos hablado nada. El año pasado hubo un concierto del conjunto La Danserie que se llaman, que eran pues liutistas, flautistas, era fundamentalmente música de viento, y fue en la sacristía y fue en vísperas de Navidad, quiero recordar. Fue también un poco de cara a la preparación ya inmediata de la Navidad. Pero este curso todavía no nos hemos puesto de acuerdo para ningún tipo de concierto. Hablaba usted de la referencia a la legislación eclesiástica que existía cuando don Ramón del Hoyo ha sido obispo y cuando don Santiago García Aracil también lo era. Evidentemente se ha dicho que Juan Pablo II ha sido un gran papa de la comunicación, cada uno ha tenido sus sensibilidades o quizás sus habilidades sociales en este caso, y evidentemente yo le preguntaba antes por ese cambio cualitativo con respecto al cambio de pastor en la diócesis de Jaén. De alguna forma don Ramón del Hoyo podemos interpretar que es más sensible a que la catedral pueda ser escenario de acontecimientos culturales. Sí y no, quiero decir, don Santiago ya no está aquí, pero quiero reconocer que realmente en muchos sentidos el aspecto que tiene hoy la catedral se le debe a don Santiago. Durante su pontificado se llevó a cabo una labor de limpieza bastante profunda. Él fue el que completó desde el punto de vista litúrgico la renovación que pedía el Vaticano II con un nuevo altar, con una nueva sede, con la sillería para los concelebrantes y luego finalmente, que la inauguró el nuncio Monteiro de Castro el Día de Reyes del 2004, con la pila bautismal. Don Ramón pues ha tenido, hay que tener en cuenta una cosa, don Santiago no había sido canónigo, no había sido nunca canónigo, no había trabajado como sacerdote en una catedral. Don Ramón sí, don Ramón fue muy joven canónigo en la Catedral de Burgos y fue deán, y luego le tocó acometer en la primera gran fase de restauración de la Catedral de Burgos, a partir de, que recordarás cuando se cayó, creo que era recordar la estatua de San Lorenzo de la fachada, que ya se inició pues todo un gran proceso de restauración que ya es bastante visible, ¿no? Entonces yo creo que son etapas sucesivas en las que cada uno pues aporta lo mejor que tiene y cree en las circunstancias en las que vive. Evidentemente las circunstancias actuales pues no son las que había pues hará 15 años aproximadamente. Recta final de nuestro programa, pero quiero que hablemos fundamentalmente del expediente de la catedral como patrimonio de la humanidad. ¿Cómo marcha, a su juicio, ese expediente? Pues yo creo que marcha como tiene que marchar, es decir, nosotros creemos, yo me hacía gracia cuando se inició y, en fin, los primeros pasos, que casi, recuerdo que me mandaron un PowerPoint con imágenes bellísimas de la catedral y terminaba con una última imagen que decía Catedral de Jaén, Patrimonio de la Humanidad, ya, con admiración, ya. Decía, estos no saben lo que están diciendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el proceso de declaración de Patrimonio de la Humanidad de un monumento, de una realidad cultural, es muy complejo, Se ha complicado pues porque es una realidad que se ha desarrollado mucho últimamente. Yo cuando me decían, por ejemplo, Segovia, que es patrimonio de la ciudad, patrimonio de la humanidad, en la parte del, o sea, desde el acueducto hasta la catedral, pues realizó un expediente que eran 2 folios, mientras que ahora el expediente pues es un volumen, digamos, notable, mínimo de 400 o 500 páginas. Es un proceso complicado en el que hay que tener en cuenta varias circunstancias. Primero, la UNESCO tiene una orientación distinta ahora de la que tuvo anteriormente, sobre todo por la influencia de los países del llamado tercer mundo, que quieren ver reconocidas también realidades culturales suyas propias, que no son de carácter histórico-artístico, sino a veces como patrimonio inmaterial, paisajes, el lagarto de Jaén, folclore, ¿no? Hay que tener en cuenta otra cosa. España es, junto con Italia, el segundo país del mundo en monumentos declarados ya Patrimonio de la Humanidad. Eso significa, en cierto modo, un exceso ya, un exceso. Hay que partir una tarta, entre comillas, si es que se puede hablar así, y España ya se lleva bastantes trozos. Entonces luego el proceso es complejo, hay que hacer ese expediente, hay que buscar muy bien cuál es el argumento. Ahí no hay que olvidar, Úbeda y Baeza fue la segunda vez. La primera vez la UNESCO desechó el expediente. ¿Se perdió una oportunidad? Sí. Se perdió una oportunidad. ¿Por no haberlo unido a ese expediente? Pero vamos a meternos con los políticos. Sí. Por mezquindad política.
porque bailaban las siglas de los partidos que estaban al frente de las administraciones locales. Cuando en Úbeda o en Baeza había un partido, aquí había otro, cuando aquí cambiaba, allí cambiaba, y entonces pues se excluyó. Pues te lo voy a decir, la razón es muy sencilla. El argumento que se dio finalmente para que Úbeda y Baeza fuesen declaradas Patrimonio de la Humanidad es que han creado, con el arte de cortar piedra de los canteros del siglo XVI, un paisaje urbano muy concreto que luego ha tenido proyección en América, en el urbanismo americano. Y precisamente lo mismo que Vandelvira empezó con la Sacra Capilla del Salvador en Úbeda, pasó luego a Baeza con San Francisco y terminó en la Catedral de Jaén, digamos que hizo un recorrido. La catedral es el ejemplo más claro como edificio individual de ese argumento, es decir, los canteros jiennenses baezanos del siglo XVI que crean una arquitectura, en el caso concreto nuestro, bajo la sabia dirección de Adrián de Vandelvira, y luego eso se proyecta en América. La planta de la Catedral de Jaén la tenemos en la Catedral de México, Distrito Federal, la tenemos en Yucatán, la tenemos en la Catedral de Mérida, la tenemos en la Catedral de Guadalajara, la tenemos en la Catedral de la Puebla de Los Ángeles. Y entonces digamos que no ya como paisaje urbanístico, sino como elemento arquitectónico individual, el ejemplo más claro de esa originalidad es la Catedral de Jaén. Entonces, por eso se ha hablado de ampliar, que sería más fácil, ampliar la declaración de Úbeda y Baeza, incluyendo la Catedral de Jaén. Vamos a seguir hablando del expediente, pero yo también hago alusión ahora a mis compañeros, a ver si podemos ver esas imágenes, porque ha habido dos formas de promocionar ese expediente. La del gobierno municipal anterior, con esa carrera en Nueva York y esas camisetas, ahí las tenemos, ese acto de presentación, donde un grupo de ciudadanos iban a promocionar la Catedral de Jaén corriendo por las calles de Nueva York, unos 42 kilómetros, que les pareció muy bien al Partido Popular de Jaén, le pareció muy mal al Partido Socialista de la capital. Y la nueva forma de promocionar, que no pasa, ahí tenemos al antiguo gerente del Patronato de Cultura, Diego Soto, la nueva forma, digo, de patrocinar la candidatura de Jaén, que pasa por otro elemento promocional diferente, el último que hemos conocido en las ferias, y yo querría pues que el deán nos hiciera un comentario. Ahí está esa expedición, un grupo reducido de ciudadanos que tuvieron la suerte de viajar a Nueva York subvencionado por la administración local, y de paso, intentar apoyar, aunar esfuerzo para ese expediente. Y ahora vamos a ver, si mis compañeros tienen por ahí preparadas esas imágenes, pues el último grito, por decirlo de alguna manera, en esa promoción, que son las botellas de aceite de oliva, donde, entre otras imágenes, aparece la de la Catedral de Jaén, ahí lo estamos viendo, pues también en ese intento de que la catedral sea Patrimonio de la Humanidad. A usted, como vean, ¿cuáles de los dos ejemplos, en definitiva, de qué manera podrían las administraciones ayudar a que la Catedral de Jaén sea Patrimonio de la Humanidad? ¿Corriendo en Nueva York o con botellas de aceite de oliva? Solución salomónica, ni con uno ni con otro, arreglando las cubiertas. Bueno, eso ya parece ser que está en camino. Cuando lo veamos. Arreglando las cubiertas, arreglando el entorno de la catedral, peatonalizando el entorno de la catedral, limpiando el entorno de la catedral sin detrimento de los derechos adquiridos de acceso que puedan tener los residentes. Yo creo que son políticas concretas, reales, tangibles, que evidentemente no tienen tanta notoriedad como puede tener una cartelería magnífica en Fitur, y que a lo mejor no la tiene, evidentemente desde el punto de vista mediático, el impacto que puede representar ver por las avenidas de Nueva York pues la camiseta con el logo de la catedral. Pero yo creo que lo que tienen que hacer las administraciones es precisamente el cuidar el edificio, el ayudar a cuidar ese edificio, ese entorno, que es realmente lo que le va a dar realce y lo que va a posibilitar que la catedral sea declarada Patrimonio de la Humanidad. ¿Le han preguntado a usted parecer de alguna actitud, es decir, actividad complementaria de promoción, de cuál le parecería a usted la mejor, ¿no? Sobre eso no ha habido opinión por parte del Cabildo. Sí, no siempre intenta, bueno, en el caso concreto del nuevo proyecto que hay de adecuación, sí, la verdad es que los que están al frente del plan urban actual que se va a llevar a cabo, sí cuentan con el Cabildo y en concreto conmigo.
Bueno, pues vamos a finalizar, si le parece, pues con un tema que está ahí a la vuelta de la esquina, y es que la patrona de la diócesis, la Virgen de la Cabeza, viene a la catedral. Pone usted cara así un poco de circunstancias. Viene a la catedral en próximas fechas. ¿Cómo está preparando el Cabildo, cómo está preparando la catedral la recepción de, bueno, pues de la Reina de Sierra Morena? Pues digo, pongo esa cara porque ya me tocó en parte como secretario del Cabildo participar en la avenida por horas que tuvo con motivo del Año Santo del Rosario precisamente en el 2004, el Día de Reyes, quiero recordar, no, el Día del Bautismo del Señor, que fue el 10 de enero del 2004. Aquello fue una cosa tremenda, ¿no? Porque la Virgen de la Cabeza arrastra multitudes y intentar hacer las cosas medianamente bien con una multitud que es muy difícil de controlar a veces es bastante complicado. Yo creo que ahora la cuestión va a estar va a ser más llevadera en el sentido de que va a estar desde el 14 de noviembre por la tarde, que es la recepción, hasta el 22 de noviembre, que ya vuelve de nuevo a Sierra Morena. Creo que es un dato importante, que es un hecho importante, porque se cumple el centenario de la coronación canónica, el cincuentenario de la declaración como patrona de la diócesis por parte del beato Papa Juan XXIII, y el programa de actos es densísimo, es decir, desde que llega el 14 por la tarde hasta que se marcha el 22, hay toda una serie de actos de distintos colectivos, de jóvenes, ancianos, niños, hay misas para todas las, por la tarde hay 3 misas, para todas las cofradías filiales de la provincia y fuera de la provincia, hay actos culturales como conferencias para sacerdotes, para religiosos, para público en general, sobre aspectos artísticos del santuario y de la imagen de la Virgen de la Cabeza, que tendrá mi buen amigo, al que agradezco su colaboración desde el primer momento, Pepe Domínguez Cubero. Y la exposición, precisamente a la que hacía referencia antes, en esa sala de exposiciones temporales de Ann Martínez de Mazas, que inauguramos el jueves día 8 de octubre, va a haber una exposición también con documentación, con fotografías, con litografías, con aparte del ajuar de la Virgen. Entonces, ya te digo, desde el 14 hasta el 22 es mañana y tarde, continuamente toda una serie de actos que van a culminar con una gran vigilia el sábado por la noche, eucarística y mariana, que durará hasta las 7 de la mañana, y luego la misa a las 10 y ya la despedida. Tendremos ocasión de seguir hablando sobre los actos. Francisco Juan Martínez Rojas, deán de la Catedral de Jaén, gracias por estar aquí en el foro de Onda Jaén Televisión. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Buenas noches.